Ahora sí, bueno. Y como contaba Paul, la idea de hoy día es contar un poquito sobre la campaña Cuaresma Fraternidad, que el año pasado claramente fue difícil realizarla en realidad porque partimos en un contexto donde estábamos en normalidad, ya se estaba hablando del coronavirus a nivel mundial, pero cuando empezó la Cuaresma todavía acá en Santiago y en Chile no pasaba nada. Y lamentablemente nos afectó todo este tema de la pandemia, entonces muchas cajitas o alcancías quedaron entregadas tanto en parroquias como colegios, y muy pocas volvieron a los distintos lugares. Entonces, la recaudación del año pasado fue muy baja, si vamos mirando así como haciendo un poquito de historia. Contándoles que en ese sentido, el resultado de la campaña del año 2020 más o menos, redondeando números cerrados, aproximadamente fueron entre 15 y 16 millones de pesos a nivel de Santiago. Cosa que el año anterior habían sido 215 millones de pesos. Entonces, y eso entendemos que claramente a todos les pasó, muchos quizás empezaron a retirar su 10%, y varios párrocos también nos dijeron, yo prefiero que la gente tenga para comer en su casa que estar notando la Cuaresma a nosotros. Entonces habían distintas posturas, y así como también hay parroquias que han estado rindiendo, o que incluso en este momento han estado diciendo, sabes que yo tengo plata en la Cuaresma 2020 y qué es lo que hago. Eh, y entonces ahí tenemos varios temas que vamos a ir conversando. Como decía, esta reunión no debería ser muy larga, porque la idea es poner en el contexto en el que nos encontramos el día de hoy. Nosotros, bueno, hicimos el cierre, como decía, de la campaña 2020, con estos montos aproximados de, como decía, entre 15 y 16 millones de pesos. El monto total nacional fueron más o menos 200 millones de pesos, que era más o menos lo que juntaba todo Santiago en los años normales. Pero en años normales a nivel nacional se juntaban casi 1.000 millones de pesos, 900 millones de pesos aproximadamente. Entonces Santiago siempre ha sido como una potencia, por así decirlo, en lo que es la recaudación de la Cuaresma Fraternidad. Y eso implica que claramente todos los dineros de la Cuaresma Fraternidad hubo una baja en los proyectos que se aprueban, porque parte de esto también es poder contarles que la Cuaresma Fraternidad tiene un fin con un sujeto prioritario. Este es el tercer año que se ejecuta o que se recauda dinero con el foco de nuestros hermanos migrantes, y esa plata se transforma en que se aprueban proyectos de ejecución a nivel nacional y a nivel local para ir en beneficio de iniciativas que estén apoyando migrantes. No solamente son iniciativas que van en ayuda del tema de asistencia social de los migrantes, sino que también iniciativas que ojalá los promuevan, ¿ya? El año pasado en Santiago teníamos aprobados 10 proyectos del Fondo Nacional de Cuaresma con un fondo de 6 millones y medio, pero también esos proyectos no se pudieron ejecutar prácticamente. Algunos hicieron cambios de modalidad y hicieron cambios a nivel de formaciones vía Zoom o otras plataformas tecnológicas, porque la mayoría estaban asociadas a talleres o cosas más bien presenciales. Y gracias a Dios, la mayoría de los proyectos, como decimos, se ejecutaron solo 3, y de los otros 7 van a intentar hacer algo este año. Entonces, como parte para no perder el dinero de la recaudación, por un lado. Y además, los proyectos que se ejecutan este año, como la recaudación fue muy baja, se bajó el Fondo Nacional, ya no son 6 millones y medio los que se financian este año, sino que son 4 millones y medio, y se aprobaron solamente proyectos de continuidad. Eso fue una decisión que tomaron desde el equipo nacional de Cáritas Chile, porque nosotros somos como la Cáritas de Santiago, ya nosotros somos parte de la Cáritas de Chile, pero somos los responsables de Santiago. Entonces, somos parte de un equipo muy grande de gente, donde cada diócesis tiene sus encargados, y en este caso me corresponde a mí ser el encargado de acá Santiago. Entonces, pero no tomamos nosotros las decisiones de aprobar o rechazar los proyectos. Sí tenemos que ver con los proyectos que son a nivel local. ¿Ya? Y este año también nuestra área de la Vicaría Pastoral Social tiene un área especializada que va a estar apoyando iniciativas que tengan que ver con el foco migrante para aprobar algunos proyectos, o como decimos, de distinto índole que se pueden trabajar. Y eso hay un área nuestra, son compañeros del mismo equipo nuestro, que se van a dedicar a eso, para poder explicarles después, cuando ya, incluso a lo mejor después pueda darse otra instancia de poder contarles un poquito más de qué se trata, ¿ya? Pero para no irme tanto en eso, sino que más bien enfocarnos hoy día en lo que es la campaña Cuaresma Fraternidad.
Y nosotros en ese sentido somos parte de la campaña nacional que está enfocada con la página web cuaresmadefraternidad.cl, ¿ya? Pero nosotros también el año pasado empezamos a hacer un desarrollo que se llama www.cuaresmasantiago.cl, ¿ya? Entonces todo lo que yo les voy a hablar ahora va a ser en relación a la página nuestra que es cuaresmasantiago.cl, ¿ya? Esa es la página que nosotros hemos desarrollado porque en ese contexto de la baja recaudación que hubo el año pasado, nosotros dijimos, veamos alternativas donde las parroquias o colegios, porque nosotros no solamente entregamos material de Cuaresma en parroquias, sino que también en colegios, puedan hacer el aporte a nombre de la parroquia o a nombre del colegio. Ya sea la rendición la pueden hacer desde la página web o cualquier aporte anónimo de Juanito Pérez a nombre del colegio o de la parroquia. Y nosotros lo recibíamos en la cuenta de Cáritas Santiago, ¿ya? Eso fue una iniciativa que se hizo el año pasado, se lanzó la página, no tuvo todos los impactos que se pensaba, pero por lo menos ya se hizo ese desarrollo. Y este año nosotros también, como decíamos, bueno, la pandemia sigue, gracias a Dios hay comunas que están en etapa 3, lamentablemente ahora esta semana retroceden algunas a etapa 2 nuevamente, lo que va a significar que probablemente hay misas que no se van a poder hacer los fines de semana. Entonces, en ese contexto de incertidumbre fue que nosotros dijimos, ¿qué hacemos con la Cuaresma Fraternidad? Veamos. Entonces, y empezamos a mandar correo a los párrocos para explicarles que no íbamos a hacer una entrega masiva de materiales de Cuaresma Fraternidad, siendo que igual tenemos material nosotros, pero que le íbamos a ir entregando a las parroquias que lo necesitaran y también a los colegios que lo necesitaran, porque justo, como decíamos, entre enero y febrero también había demasiada incertidumbre al respecto, y nosotros comenzamos la Cuaresma hace 2 semanas ya prácticamente, entregando material a varias parroquias y colegios. Ya en este minuto, a nivel de Santiago, son alrededor de 50 parroquias que hemos entregado material, que son las que nos han pedido, en las 7 zonas. Y es para pensar en el público que es clásico, por así decirlo, de que está acostumbrado a trabajar con la cajita, con la alcancía o con el sobrecito, ¿ya? Así que en ese sentido, lo primero es contarle a ustedes que si alguna de las parroquias de sus zonas necesita material, que nos escriba a nosotros. Enseguida les voy a dejar en el chat el correo y el contacto mío y también de José o el correo que revisamos con José para las solicitudes de material. Pueden pedir lo que quieran. Tenemos afiches, tenemos sobres, tenemos altares, oraciones, que es todo lo clásico del material de Cuaresma, que gracias a Dios teníamos material de años anteriores, porque como esta campaña son los 3 años la misma temática, nos quedaba material, entonces este año no se imprimió material desde Cáritas Chile, pero nosotros teníamos stock suficiente para esta posible campaña. Entonces, hemos estado repartiendo, así que lo primero es contarles que si en sus comunidades o en sus zonas necesitan, nos hacen la solicitud y nosotros lo antes posible hacemos la entrega. De hecho, esta semana nosotros el día jueves vamos a hacer entrega de algunas parroquias y colegios que nos están pidiendo material, ¿ya? Así que tenemos, como digo, de todo. Perdón, Y, ¿incluye cajitas? sí, ¿Incluye cajitas? sí, tenemos las cajitas o alcancías chiquititas, tenemos alcancías grandes, sobres, lo que ustedes necesiten. Quizá, claro, si todo nos pide mucha cantidad, probablemente se nos va a agotar el stock, pero como sabemos que la realidad puede ser otra, hemos estado entregando y nosotros antes de salir de vacaciones dejamos armadas bolsitas con 100 alcancías, 100 altares, 100 oraciones y todo para ir entregando, para hacerlo un poco más rápido, pero también si alguien necesita más de 100, se entregan 2 bolsas o se arma una bolsa más grande, o si necesitan menos también no hay problema, ¿ya? Entonces, eso por un lado es para que lo tengan en consideración lo que necesiten y sabiendo que probablemente el periodo de Cuaresma es probable que se alargue un poquito más como fue el año pasado también, porque oficialmente la Cuaresma el año pasado cerró como en agosto, ya fue mucho más largo, los obispos tomaron una decisión también de extender un poquito más, pero en realidad no tenía sentido seguir alargando algo que no estaba teniendo un resultado que se esperaba, ¿ya? Así que eso en relación a lo que es la campaña este año. Entonces, tenemos un ala, por así decirlo, de una campaña tradicional, con los materiales clásicos, y también que si en sus comunidades tienen materiales de los años anteriores, con la temática migrante, claramente, se pueden usar, porque no hay material nuevo este año, ¿ya? Eso es lo primero que todo. Si por algún motivo me consta que hay parroquias que incluso todavía tienen material de adultos mayor que una cajita de café, eso sí que no se usa, por si acaso, porque esa es una temática completamente distinta. Así que si en sus comunidades llegaran a tener cajitas, esta cajita café, como decimos, que era orientada a los adultos mayores, eso sí que sí, por favor, no se debería usar, porque hay una temática distinta.
y preferimos que nos pidan el material a nosotros antes que entreguen un material que no corresponde, ¿ya? Así que, en primera instancia eso. Y lo segundo, nosotros, bueno, dijimos, vamos a hacer un relanzamiento, por así decirlo, de la página web. Verónica, ¿quieres decir algo, verdad? ¿Estaba con la mano ahí o no? Ahí sí. Sí. ¿Me escuchan? Ya. Sí, claro. O sea, nosotros tenemos que pedirles el material a ustedes. Exacto. No van a llegar los materiales como llegan todos los años. No. Vamos a entregar a quienes nos pidan y en las cantidades que nos pidan para optimizar el tema de los recursos. Ya, porque antes se entregaba, no sé, clásico, por decir algo, eran 500 cajas por parroquia o 600 cajas por parroquia, era como un número estándar. Ahora nosotros, optimizando el recurso, como no es tanto lo que tenemos, pero tenemos más o menos suficiente, estamos entregando de 100, de 200 cajitas o 300, dependiendo de lo que pidan. ¿Ya? Así y ahí la hacen llegar ustedes a la parroquia. Hacemos llegar a la parroquia. Entonces yo aquí, si el José, por favor, le puede escribir ahí el correíto de dónde tienen que hacer las solicitudes, y después terminando también la sesión, les doy el teléfono mío de contacto, que también, para que cualquier duda que se les pueda ir presentando, pueden compartir ese número también, no hay ningún problema, porque es parte de un número que uso para trabajar, así que no hay ningún inconveniente. ¿Ya? Muchas gracias, Eduardo. De nada, Verónica. Entonces, eso en primera instancia. No sé si hay alguna otra duda en relación a lo que es materiales clásicos, por así decirlo, de la Cuaresma. ¿No? Ya. Entonces, la otra etapa, como decíamos... Sobre la fecha... Sí. Perdón, Eduardo, sobre la fecha nomás, veo que va a haber la misma flexibilidad que el año pasado. Creo que eso es bueno también, porque ayuda también a la recaudación. Claro. O sea, es lo más probable que pase eso, porque en realidad esas decisiones, como decimos, lo toman el Consejo de Obispos, que están ahí enfocados en lo que es la campaña de Cuaresma Fraternidad. Y de hecho el año pasado se hizo la extensión y se les sugirió desde el equipo nacional extender un poquito más la campaña. Y ahí ellos tomaron la decisión y todo lo demás. Entonces, lo más probable es que este año vuelva a suceder algo parecido. Y claramente, si llega a suceder, nosotros también se los vamos a ir comunicando, o va a salir un comunicado desde la conferencia episcopal. Eso son comunicaciones que vienen más desde arriba, por así decirlo, y nosotros las replicaremos si es necesario. ¿Ya? ¿Cuánto? No sabemos, puede ser un par de semanas o un par de meses. El año pasado se extendió bastante más de lo que era la Cuaresma como tal, pero vamos a ir viendo. Entonces, y en ese sentido, bueno, como decíamos, volviendo a lo otro, se potencia también, o nuestra idea es volver a hablar de la página nuestra, que es cuaresmasantiago.cl, y ahora el desarrollo que nosotros hicimos este año es una alcancía digital asociada a la página web de Cuaresma Santiago, ¿ya? Para eso les voy a compartir pantalla para que podamos ver cómo funciona. Entonces, ¿me dicen si se ve? Todavía no. Ahí sí. Ya. Entonces, cuando ustedes se meten a la página web www.cuaresmasantiago.cl, ojo, es Cuaresma Santiago, no es Cuaresma de Santiago, por si acaso, es todo juntito, cuaresmasantiago.cl, que ahí voy a ver si le voy a hacer un... Ahí se ve un poquito más grande, parece. Pero por lo menos acá se ve que, como dice Cuaresma Santiago. Y lo primero, al abrirse la página, hay dos opciones. Y lo primero se va a desplegar esta imagen, que es la que nosotros vemos acá, donde habla de la alcancía digital. ¿Ya? Entonces, si ustedes pinchan esta imagen, se va a abrir otra ventanita. Vamos a ver. Y aquí yo empiezo a llenar la información de lo que es una alcancía digital. ¿Ya? Entonces, lo primero es completar el nombre, puede ser real o ficticio, no es necesario que sea el nombre real, pero por lo menos vamos a agrandar un poquito más para ver si es que se ve mejor. ¿Por ahí se ve mejor, parece? Sí, perfecto. Yo veo bien, por lo menos. Perfecto. Entonces acá, como dice, está el nombre completo. Lo ideal es que sea el nombre real de la gente, pero no es necesario que sea un nombre real. Pero sí, lo importante es que el correo electrónico sea un correo válido, ¿ya? Para que la persona pueda recibir, y esto tiene en relación a lo que voy a explicarles ahora. Y acá nosotros tenemos lo que viene a continuación. Se establece una frecuencia de donación. Así es lo mismo como que yo me llevo la cajita para la casa y yo digo, ya, voy a ir aportando a medida que tengo mi monedita, mi billetito, lo que sea. Esta alcancía va a ser algo similar. Entonces, pero lo va a hacer de manera virtual. Entonces,
se establece este tipo de frecuencia de donación, que puede ser una frecuencia única, o sea, aporté y después no me acuerdo para nunca más y listo, bien y gracias, pero también hay una opción de que pueda ser semanal o mensual. ¿Ya? Y eso el mismo sistema les va a ir recordando a través del correo que va a estar escrito acá arriba. Por eso es importante que el correo electrónico sea un correo válido, ¿ya? Porque ahí les va a llegar la información posterior, ¿ya? Y después, esto es lo importante, que esta alcancía electrónica o digital va a estar asociada a una parroquia o colegio. Es lo mismo que si ustedes la pidieran en la parroquia o colegio, ¿ya? Entonces, en este caso, ustedes en este espacio, que son cosas de las que hemos estado modificando y estamos haciéndolo un poquito más visual, pueden, como son muchas parroquias y colegios, lo que yo les sugiero, por ejemplo, como aquí hay gente de la parroquia Montserrat, si yo escribo parte del nombre, me van a aparecer las coincidencias con el nombre, para que sea mucho más fácil la búsqueda, ¿ya? Por ejemplo, escribí yo Montserrat y me dice parroquia Nuestra Señora de Montserrat, Puente Alto, ¿ya? Entonces, si fuese así, yo digo, ok, me inscribo con esta parroquia y a esta parroquia, y acá también está otro tema importante que dice si deseo recordar la frecuencia de donación. Si deseo recordar la frecuencia de donación, porque como estoy antes colocando una selección, ya sea semanal o mensual, me lo va a ir recordando y acá me da la opción de registrar, ¿ya? ¿Y qué pasa con el ejemplo? Aquí había estado la parroquia Nuestra Señora del Rosario también. Oye, ahí, ¿cuál de Las Condes? Claro, entonces, acá, por ejemplo, si yo escribo Rosario, me van a aparecer todas las coincidencias que digan Rosario. Por ejemplo, Rosario Concha, que es el colegio, un colegio de la zona oriente, pero hay dos parroquias Nuestra Señora del Rosario, la de Las Condes y la de Independencia. Y eso va a indicar al final del nombre la comuna para que sea un poco más fácil de indicarle también a ustedes, ¿ya? Y eso va a ser con todas las parroquias que tengan el mismo nombre, porque, por ejemplo, tenemos muchas parroquias que son Nuestra Señora del Carmen. Tenemos de Ñuñoa, de Tiltil, de Quilicura, de Maipú, etc. Hay muchas, por ejemplo, Nuestra Señora del Carmen, y van a aparecer todas las coincidencias para que ustedes motiven a que se digite parte del nombre de la parroquia y les van a aparecer las coincidencias, ¿ya? Eso es como parte de la frecuencia. Entonces voy a, por ejemplo, hacer un ejercicio así nomás. Aunque yo ya tengo mi alcancía electrónica, por si acaso. Y si le coloco ese manual, pongámosle ahí, y acá me da la opción de registrar. ¿Ya? Una vez que completo esta información, viene lo siguiente y me dice cuál es el monto que quiero aportar. Aquí el monto puede ser libre. Voy a ponerle pausa a este video, que es el video de la campaña como tal. Y aquí coloco el monto que yo quiero aportar. Supongamos que quiero aportar 1.000 pesos, un aporte normal, que se puede desde 1.000 pesos, no hay ningún problema, o más también, y lo agrego. Y aquí me dice, y aquí ya esto me lleva a ir a finalizar el proceso del aporte. Ya, entonces, hago el aporte, supongamos que yo lo hice, y después de eso me va a llegar un correo de que tengo ya una alcancía virtual, porque va a tener un perfil de usuario con la alcancía. Entonces, les voy a mostrar que esa es la lógica de esto de la alcancía. La idea es que se pueda hacer un recordatorio y que tenga un perfil también de lo que se está haciendo con las alcancías, ¿ya? Entonces, por ejemplo, perdón, se me había ido dejar esto listo como para revisarlo, pero... Y acá les va a llegar después un correo con la fecha que se hizo y el aporte que esto les va a llegar al correo, porque claramente van a hacer la transacción, los va a llevar a la plataforma de pago y esto después les llega un correo avisando que ya se les hizo el descuento, ¿ya? Pero me falta ver el perfil de mi alcancía. No sé si hay alguna duda por mientras en relación a esto. Oye,
si uno entra no por Santiago, sino que entra por el sitio Voy del a dejar país, compartir un poquito para mirarlo, ¿sí? llega a donde mismo, ¿no? No, ¿Son distintos? son distintas páginas, porque la página que a nivel nacional es cuaresmadefraternidad.cl, Ya. se la puedo mostrar también, pero es otro sistema y es otra Es- plataforma. pero es el mismo sistema. No, son Yo desarrollos distintos y administrados por cosas distintas. pero yo entré y hice mi alcancía y era exactamente igual a eso. Es parecida, pero no es lo mismo, la de Cuaresma No es Fraternidad, porque lo que hace Cuaresma de Fraternidad es que me lleva, vamos a mostrar la página para que la vean acá. Voy a abrirla, voy a digitar acá primero. Voy a abrir la página de Cuaresma Fraternidad antes de compartirles. Ahora sí. Probablemente, claro, la imagen que nosotros usamos es la misma, porque aquí está, ¿se ve ahora sí? Sí. Ya. Claro, esta imagen nosotros la tomamos de acá mismo y por eso probablemente puede pensar que es lo mismo, pero no es tan así y nosotros de hecho vamos a cambiar la imagen nuestra para que se note que son distintas en cierta forma, porque si yo pincho acá, me lleva a otra plataforma que es esta, ¿ya? Y donde acá yo puedo colocar el aporte y, por ejemplo, ¿dónde está? Y aquí yo coloco el motivo del pago, el root, nombre, correo electrónico, monto y alguna observación. Eso es lo único que pide la página de Cuaresma Fraternidad. Ya no lo asocia directamente a una parroquia. O sea, si bien es cierto, yo aquí le puedo colocar el motivo del pago, parroquia, tanto, pero no me da la opción de buscarlas y dejarla seleccionada como ya a la parroquia. Ya, incluso si yo dejo en blanco acá, no pasa nada y lo toma y hace el aporte. Y esto es como, al final es como una transferencia directa. Va a llegar un voucher, se va a registrar y la diferencia, si es que se motiva en esta página, lo que nosotros le sugerimos que al menos pueda decir parroquia tanto de Santiago, ¿ya? Porque si no pasan un fondo común donde después nosotros no tenemos acceso para poder recoger, ¿ya? Entonces, todas las platas que llegan, esto como parte del proceso de transparencia, ahí, por así decirlo, existen dos cuentas, para nosotros son dos cuentas. Una es la cuenta del Banco de Estado, que es la que maneja la Conferencia Episcopal, donde llegan todos los aportes de Chile, y en esa cuenta nosotros después hacemos un proceso de recolección, pero con los montos que están identificados, o que diga parroquia tanto, o colegio tanto, y que diga que es de Santiago. Entonces, eso después nosotros lo sumamos y hacemos parte del proceso de recaudación. Si no dice nada, va a quedar como un monto no identificado y va a pasar a un fondo común para que es distribución a nivel nacional, ¿ya? Esas son como las grandes diferencias de esta cuenta. Y la cuenta de nosotros, de Caritas Santiago, es una cuenta del Banco Santander, donde esa cuenta sí tenemos acceso directo a nosotros para revisarla, ¿ya? Y claramente nosotros también después tenemos, cuando se hace el proceso de cierre de la campaña de Cuaresma, nosotros le hacemos una rendición a Caritas Chile diciendo esto es lo que se recaudó en Santiago y parte de lo recaudado en Santiago va al Fondo Nacional también para la ejecución de los proyectos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, del 100% de la recaudación, la parroquia tiene la posibilidad de quedarse con un 20% de lo recaudado, que no es un ingreso como tal, no es para cualquier uso, sino que tiene que ser en el foco de la campaña. Es decir, si la parroquia tiene trabajo con migrantes y tiene un proyectito o alguna cosa o lo que sea que esté apoyando a migrantes, puede quedarse con ese 20% para poder hacer el ejercicio de esta obra o lo que tengan en relación a la campaña de Cuaresma, ¿ya? Si no lo tienen, pueden rendir el 100%, ¿ya? Después de lo que nos llega a nosotros, del 80% que llega, hay un 60% que queda para la diócesis de Santiago para la ejecución de proyectos a nivel local y un 40% que va a la conferencia episcopal para el financiamiento de los proyectos a nivel nacional, ¿ya? Y dentro de ese 40% también están los gastos de operaciones, impresiones de materiales, porque también el equipo nacional hace visitas a los proyectos, entonces todos esos gastos están asociados también dentro de ese 40%, ¿ya? Eso como parte que ustedes sepan un poco cómo funcionan los dineros de la Cuaresma Fraternidad, ¿ya? Y esta página
y esto que estamos viendo acá ahora es desde la página de cuaresmadefraternidad.cl, que es la que administra la Conferencia Episcopal, ¿ya? Entonces acá, esta página a nivel nacional, nosotros, como decíamos, estamos motivando más bien esta que es la nuestra, que es cuaresmasantiago.cl, ¿ya? Y para nosotros, claramente nos interesa tener más control sobre esta página, porque en la otra nosotros no tenemos los controles necesarios. Igual se hace, como decíamos, un proceso de revisión una vez finalizada la campaña Cuaresma, pero ahí nosotros hacemos un chequeo de cuántos son los montos identificados de Santiago para recibirlo, y después obviamente se hace la cuadratura de las plazas, ¿ya? Eso es como parte de explicar por qué son dos páginas, y que si bien es cierto son cosas parecidas o una misma campaña, pero administrada de distintas formas, ¿ya? Para que ustedes también lo tengan clarito. Más o menos quedó claro, ¿no? Sí, a mí me parece que sin querer, queriendo, entré a la página de Santiago. Ojalá. Sí, no, así fue. Pero desgraciadamente, o no sé, pero mandé todas las comunicaciones de la parroquia, las ¿Ya? mandé con la otra, con Ah, la así que a lo mejor vamos a tener que hacer un cambio, digamos. puede ser, claro. De hecho, a mí me pasó, por ejemplo, me incluyeron en un correo de la parroquia Nuestra Señora de las Nieves, y que decía, si quieres hacer tu aporte de manera digital, hazlo en cuaresmadefraternidad.cl. Y ese correo lo mandó la secretaria. Entonces le dije, no, por favor, háganlo a través de la página Cuaresma Santiago, porque para nosotros es más fácil el tema del control. Pero si pasa, no, a nosotros no nos afecta nada. La idea, como decimos, son temas ahí de la administración interna, ¿ya? Así Ya, que no se asusten si... Lo ideal, como decimos, que ojalá se motive sí o sí la página nuestra, ¿ya? Pero si no, no hay ningún pecado que lo... por si acaso, para que no se sientan mal. ok. Hay una pregunta de Francisco sobre el ¿Sí? 20%. Ya. Por si no. A ver, veo el tiro que justo estaba abriendo acá el chat. ¿Qué pasa con el 20 si no hay inmigrantes, dice en la parroquia? O sea, en realidad es lo que se sugiere que se pueda hacer para migrantes. Si en realidad hay una decisión que toma el párroco con su consejo económico y todo lo demás, si es que quieren hacer uso de ese 20%, yo no voy a ir a revisar las cuentas, ni nosotros confiamos de lo que ustedes nos dicen. Por ejemplo, si se recaudó 1.000.000 de pesos y se quedaron con 200.000 pesos, bueno, es cosa de la parroquia. Pero siempre se sugiere que sea para ayuda, mínimo, por lo menos para ayuda fraterna. Por eso Claro, decimos, no es para pagar la cuenta de la luz, no es para pagar la claro, cuenta del claro. agua, para eso está el 1%, porque el 1% tiene que ver más con el tema de la mantención de la iglesia, ¿cierto? Pero esto Claro. es más bien de ayuda social. Entonces, si no es migrante, pero tienen ayuda fraterna, bueno, ya, se podría hacer, y ese es un criterio que toma la parroquia. Nosotros no nos vamos a ir a revisar las cuentas ni nada por si acaso, ¿ya? Y si no quieren y quieren entregar el 100%, bueno, también es una decisión de cada comunidad, ¿ya? Pero lo importante es que sí o sí, cuando se haga el reporte, se diga, esto es lo que se recaudó, esto es lo que nosotros enviamos, y nos quedamos con este porcentaje, que eso es parte de una carta que se va a estar mandando en los próximos días, que tiene el resumen, ¿ya? Y de hecho nos pasa que muchas veces recibimos depósitos sin identificar. Este año, o el 2020, gracias a Dios fueron súper poquitos los que no se identificaron, pero lamentablemente no. Sobre todo los montos que nos complican son cuando son depósitos en efectivo. Porque incluso cuando se deposita un cheque, nosotros podemos mirar la cartola que diga el cheque de la parroquia tanto. Y ahí es más fácil, porque sabemos y podemos hacer la consulta. Pero cuando es depósito en efectivo, no tenemos idea de dónde, ni quién, ni... Con suerte sabemos la oficina donde se hizo y no tenemos más información, ¿ya? Entonces, también es importante que ustedes dentro de sus comunicaciones lo transmitan, que es importante hacer el proceso de rendición con el nombre. Sí, pues, dígame. Ese es un buen punto, porque para la recaudación no virtual, usando la alcancía, ¿qué es lo que tú recomiendas? ¿Que se entregue el dinero a la parroquia y que se use la cuenta corriente de la parroquia y que ésta sea la que les deposite a ustedes? Claro, puede ser la forma de, porque también hay parroquias que me dijeron, mira, nosotros no, porque sabemos que se van a complicar quizás con lo de la alcancía digital. Bueno, nosotros sabemos, esta es una alternativa, Claro. no es como que la obligación, ¿ya? Sí. Entonces, sabemos que hay gente que no está tecnologizada o educada tecnológicamente o digitalmente, y está bien, ¿no? Entonces, para los que hagan la recaudación de la manera tradicional, bueno, la parroquia hace un proceso de cierre, supongamos, digamos ya,
en caso extremo 30 de abril, y el 30 de abril dicen vamos a contar todas las cajitas, lo ideal es que esa plata la depositen idealmente en la cuenta de la parroquia y desde ahí la transfieran a la cuenta de Caritas Santiago, ¿ya? Nosotros hemos estado motivando, había una cultura también de recolección de dinero, había muchas parroquias, sobre todo cuando yo llegué, había más de la mitad de las parroquias que se iba a recolectar el dinero y nosotros con una persona, en una camioneta, en bolsas de valor y todo lo demás, pero es un proceso que nosotros hemos tratado de ir achicando porque nosotros, la verdad, no somos empresa de transporte de valores. Nuestros trabajadores no tienen seguros comprometidos en caso de que los asalten o les quiten el dinero. Entonces, es mucho el riesgo de lo que haya pasado. Y también, bueno, se vio también que la semana pasada nosotros, en la bodega nuestra, se sufrió un robo grande, Sí, sobre oye, todo en especias, y en especies que supera una cantidad muy, muy grande y dolorosa porque había muchas cosas que estaban pensadas para entrega de ayuda social. Y algo de dinero también había efectivo. Entonces, en ese sentido, por lo mismo, con mayor razón este año queremos motivar a que ojalá no tengamos recaudación de dinero como tal. Entonces, si la parroquia lo recibe, lo cuenta, ojalá con su consejo económico, con la pastoral social, para que también sea un proceso transparente, y después de eso se deposita, tal como se depositan las colectas. Entonces, idealmente se debería hacer así. O, como dices tú, si hacen que transfieran a la cuenta de la parroquia y la parroquia tenga clarito que es de la Cuaresma, después también hacen un proceso de rendición, ¿ya? No, Ese sería como lo que... Sí, José. y una de las cosas también importantes es hacer como el reporte luego de que se acaba la campaña, cierra la campaña, y luego de ese depósito enviar el voucher identificado, no importa que diga, no sé, Eduardo Ceballos, pero identificado de que ese depósito es de la parroquia, o sea, Asilo del Carmen, por así decirlo. Y entonces ya uno sabe, ah, mira, este es el depósito, lo busca en la cartola del Banco Santander, ah, mira, sí, aquí está. Entonces ya uno lo identifica que ese depósito de esa persona específica es de la parroquia. Oye, perdón, una pregunta. ¿Puede ir a Caritas Santiago o también puede ir a Caritas Nacional el depósito? Puede ir a ambos, pero como decimos, sobre todo, porque claro, si ustedes ven la cajita o la alcancía que nosotros le entregamos, aparece en la cuenta de Caritas Chile, que es la de la conferencia, que es la cuenta del Banco de Estado, ¿ya? Pero nosotros, en la página nuestra, está la cuenta de Caritas Santiago, ¿ya? Y en la carta que nosotros le vamos a hacer llegar a los párrocos entre esta semana y la próxima, está la cuenta de Caritas Santiago también. Pero donde sea que llegue, lo importante es que llegue identificado el monto. Sea un depósito de una persona, como la recaudación total, lo importante es que al menos diga parroquia tanto. Ya, no, Y con eso nosotros lo respaldamos. Estoy seguro dónde hemos mandado la recaudación total. Siempre mandamos la total, si a Santiago o a la Nacional. Usted, por lo menos la del año 2020, que nos llegó más o menos, creo que fue como en diciembre, la hicieron a la cuenta de Caritas Santiago. Por lo menos en el 2020, eso lo tengo claro. Okay. Pero hay parroquias que, como decimos, si es a la cuenta del Banco Estado de Caritas Chile, no pasa nada, porque nosotros lo que hacemos después, como decíamos, a Caritas Chile, nosotros de todo lo que nos llega, tenemos que mandarle el 40%. Entonces, si Caritas Chile me dice, mira, yo tengo 10 millones, yo tengo acá otro poco, entonces descontamos y hacemos la transferencia por la diferencia. Entonces, okay. Parte así. Pero como decimos, sí o sí que por favor se identifique, porque en parte de este proceso, por ejemplo, el año pasado, en el 2020, hubo aproximadamente 8 millones de pesos que se recaudaron, que son de Santiago, pero como no tenían ni colegio ni parroquia como nombre, pasaron a un fondo común. Y eso claramente se ve beneficiado, o sea, igual es bien y se recibe y gracias. Pero como decimos, en vez de que haberse quedado para desarrollo de la Arquidiócesis de Santiago, pasan para desarrollo a nivel nacional también. O sea, tampoco no hay ningún pecado, pero sí por lo menos pasan parte de esta contabilidad, ¿ya? Como parte de ser transparente con este proceso. ¿Ya? Perdón, y ahora les voy a mostrar lo que delante estaba, que era una vez que ya se hace la selección de la alcancía, les va a llegar un correo. ¿Se ve la pantalla aquí? Sí. Ya. Entonces va a llegar un correo al correo que les hayan anotado y dice bienvenido a Cuaresma Santiago, y les va a llegar un link como este que dice la cuenta a la que yo me voy a asociar. Entonces si yo pincho acá, va a aparecer lo siguiente, y aquí dice mi cuenta.
¿ya? Entonces, y aquí les van a aparecer la información que ustedes tienen. Por ejemplo, los pedidos, va a aparecer que yo, por ejemplo, el 22 de febrero aporté 1.000 pesos, ¿ya? Lo que sí vamos a mejorar en esta alcancía es que, por ejemplo, va a decir 1.000 pesos, pero que además va a decir el nombre de la parroquia a la que se aportó, ¿ya? Para que tengan claridad en este proceso, pero como decimos, por lo menos la funcionalidad ya está, que eso es lo importante, y acá también están los detalles de la cuenta y todo lo demás. Entonces, esto es la lógica de esta alcancía, que va a tener un proceso de registro interno para ustedes, cosa que si ustedes se meten en este perfil van a decir, ah, ya yo he aportado tanto, bueno, cierro la alcancía, listo, o no hago ningún aporte, o no puedo hacer ningún aporte más, o listo, o si quiero seguir aportando, ahí cada cual ve lo que pueda dentro de su realidad también. ¿Ya? Eso es, en realidad, lo de la alcancía. Y como decimos, si alguien quiere hacer un aporte normal, también está en la misma página de Cuaresma Santiago. Acá era lo que yo les decía, voy a cerrar esta parte, que también, si yo cierro acá, también está la cuenta que decía yo, que es la cuenta 880 del Banco Santander, con el root, el titular y el correo, que es el mismo que copió delante José, cuaresma@iglesiasantiago.cl, ¿ya? Y esta también es la plataforma que estaba antes, que también si alguien quiere hacer un aporte similar, y acá también puedo lo mismo, por ejemplo, Rosario, y te van a aparecer también las coincidencias. Colegio Rosario Concha, Nuestra Señora Rosario Las Condes o de Independencia, y hago, pero esto es como para hacer solo un aporte, ya hace como también es como una especie de transferencia. Esa también es la otra forma que era como estaba funcionando el año pasado y está vigente también. O sea, si alguien no quiere adquirir una mercancía y quiere hacerlo de esta forma, lo puede hacer igual. Y sí o sí, haciendo la selección de la comunidad o parroquia, ¿ya? Eso como a grandes rasgos lo que tenemos de la campaña Cuaresma Fraternidad. Entonces, en resumen, tenemos la forma tradicional, para los que, sobre todo, quizá un público más adulto mayor, que es más clásico, por así decirlo, que quiere tener la alcancía y están estas otras tecnologías nuestras, de la Diócesis de Santiago, pero también las parroquias pueden tener una instancia nueva que diga, transfiéranos a la cuenta parroquial y desde la cuenta parroquial después hacer un proceso de rendición. Y eso también es una alternativa que cada parroquia verá si lo puede hacer o no, ¿ya? Eso como a grandes rasgos lo de la campaña de Cuaresma Fraternidad este año. No sé si hay alguna otra inquietud. Raquel. Mira, Eduardo, bueno, nosotros no hemos conversado en la zona con alguna de las parroquias y hoy día en la reunión de AYA que tuvimos, porque hay muchas parroquias que tienen muchos adultos mayores, que son los mayoritariamente los que se llevan las cajitas. Claro. Entonces, ellos no se manejan por la red, entonces estábamos viendo lo que tú decías de tener las cajitas en las parroquias para poder hacer la donación. Y que la gente se las lleve y poder después hacerlo como lo hacíamos en procesos anteriores. Claro. Sí, eso va a depender de cómo ustedes quieran. Por eso lo que yo les decía, si ustedes necesitan material en sus parroquias, o si ustedes pueden replicarle a las parroquias de su zona, como también están los coordinadores de zona, genial, lo pueden hacer y nosotros les hacemos los despachos cuando sea lo antes posible también. Así que no nos vamos a complicar en eso. Pero nos va a mandar el correo para poder mandar... Sí, de hecho, aquí en el chat José lo copió y dice, el correo es cuaresma@iglesiadesantiago.cl y yo estoy anotando mi número para que también, en caso de cualquier cosa, lo puedan compartir y me pueden hacer las consultas por WhatsApp o me llaman, siempre y cuando que sea un horario prudente, no hay ningún problema en poder resolver las dudas. Porque, lo digo prudente porque, para que ustedes sepan, sobre todo en el proceso de Navidad, hubo una persona que me estuvo llamando, no fue por si acaso, para que no se asuste, pero fue una persona que me empezó a llamar un día domingo a las 10 de la noche. Entonces, hay que usar el criterio. Sí, por eso. Pero por último, dejen el WhatsApp y yo le respondo apenas pueda. ¿Ya? Listo, Eduardo, gracias. Eduardo, ¿lo vas a poner? Ahí está mi número, sí. 5879-6459, con mi nombre y mi cargo, para que lo puedan guardar y si, como decimos, si alguna parroquia necesita saberlo, ningún problema. Hay mucha gente del 1%, sobre todo de Oriente y Maipo, que tienen este número, porque yo, como decía, trabajé como 6 años en el 1% en ambas zonas, así que también conozco bastante la realidad parroquial y sé cómo funciona y sé que tenemos que tener un público objetivo que va a ser de la manera tradicional, ¿ya? Pero por eso decimos,
está la forma tradicional y están estas nuevas tecnologías que esperamos sean una ayuda, más que nada. No es una obligación, sino que una alternativa para los que tengan la capacidad digital. Y no necesariamente adultos mayores, porque hay hartos adultos mayores que están mucho más tecnologizados que nosotros. También, Entonces, eso también no hay que discriminar para nada. Por ejemplo, tenemos a Mario aquí presente, él mismo dice, está presente con nosotros en Zoom, así que buenísimo. ¿Puedes Eduardo, repetirlo, mira, Eduardo? Ok, Mario es un habitué del Zoom. Sí, buenísimo. no tanto, no tanto. Diego, ¿tú querías decir algo? Los porcentajes, ¿Perdón? ¿tú puedes explicar nuevamente los porcentajes, cómo se distribuye? Sí, claro. El tema de los porcentajes del total recaudado de la campaña de Cuaresma de Fraternidad, supongamos que son 100.000 pesos para hablar de números cerrados, la parroquia tiene la posibilidad de quedarse con un 20%, ¿ya? Eso es una opción, ¿ya? Ese 20% supongamos que ya son los 20.000 pesos que se puede quedar la parroquia. Pero, como decimos, no es para uso libre, ¿ya? Sino que tiene que ser para uso, ojalá, en el foco de la campaña, o sea, para trabajo con migrantes, o ayuda de migrantes, lo que tengan que tiene la parroquia. Y si no, como decían, preguntaban, puede ser para algún tema de ayuda fraterna, pero sí tiene que ser en tema de ayuda social, ¿ya? El otro 80% que rinden se entrega a Caritas Santiago o a Caritas Chile, dependiendo cómo sea. En cualquiera de las dos cuentas, volver a insistir que es importante que se identifiquen los montos y que diga que es de la parroquia tanto, y que diga o es el 80 o es el 100. Eso que se recauda, cuando se hace el proceso de cierre a nivel nacional, cada diócesis dice, esto es lo que nosotros recaudamos, y a la conferencia episcopal, nosotros o cada diócesis le pasa el 40% para los proyectos de fondo nacional. Y el 60% que queda en la diócesis también va para desarrollo de iniciativas de migrantes, ¿ya? Eso sí, por lo menos es mucho más enfocado en la temática de la campaña, porque claramente tenemos que cumplir con, ustedes saben que hay un tema que se habla de la intención del donante y hay que respetarla porque se apoya a proyectos en ese sentido, ¿ya? No es El que 20%, ¿quién lo administra, Eduardo? el 20% como decimos, es un tema que lo administra la parroquia, puede decir... No los coordinadores de pastoral social. Es que ahí yo no me meto, cada parroquia No, sabe cómo administra... Sí, es una pregunta. por eso, la respuesta es, si la parroquia tiene un tema de ayuda o pastoral social o ayuda fraterna, como lo quieran llamar en sus distintas comunidades, si la parroquia tiene un grupo armado y el párroco dice, mira, ya, este 20% lo va a administrar la pastoral social para ayuda, perfecto. Puede ser que el consejo económico, si es que existe, porque también no todas las parroquias a veces tienen consejo económico, diga, bueno, Sí, sí. tenemos un 20% para ayuda social, que a lo mejor no va a estar vinculado con la pastoral social, pero puede que tengan identificado ciertas cosas, Ya. o puede que la secretaria tenga claro que digan, saben que no sé, pues vino un migrante y me pidió ayuda para cargar la tarjeta PIB, por ejemplo. Ya. En que el uso, nosotros más bien no nos metemos, sino que más bien, como decimos, lo importante es que sí o sí tenga un uso de ayuda fraterna o de pastoral social como tal. Si lo administra la pastoral social, el consejo económico, el párroco, la secretaria, ahí cada parroquia sabe en realidad cómo lo administra. Pero depende de la estructura que tenga cada parroquia, porque sabemos que hay parroquias, sin entrar a apelar a párrocos, que el párroco maneja todo, como Sí. hay parroquias que tienen un consejo económico bien estructurado, consultivo, que le dicen al párroco, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, que tienen chequera con doble firma, donde firma el párroco y el presidente del consejo económico. Hay distintas formas y distintas modalidades. Y ahí nosotros, como decimos, no hay una estructura final en relación a eso en general. Ya, no sé si respondo la pregunta. Eduardo, Gracias, Eduardo. ¿Sí? Si la alcancía digital, no sé, pues, llegó a nombre de la parroquia a 100.000 pesos, esos 20.000 pesos nosotros podemos pedir que llegue a ser nosotros, ¿no? Claro, mira, qué bueno que lo preguntaste, porque justo ahora que, como dices tú, me faltó explicarte qué es lo que viene posterior al proceso de cierre. Entonces, cuando se haga el proceso de cierre, nosotros también vamos, o si el párroco me dice, sabes que quiero saber si ha funcionado la alcancía digital, nosotros le podemos hacer un reporte, decirle, mire padre, sabe que su parroquia tiene, no sé, 10 alcancías digitales pedidas, y esto es lo que se ha recaudado. Y puede pedir un estado de avance, como puede pedir un estado final, ¿no? Pero lo que nosotros sí o sí vamos a hacer cuando se haga el proceso de cierre es decir, ok, parroquia San Juanito, pongámosle,
recaudó o pidió 100 alcancías y su monto, supongamos que le fue bien, hablemos ya, 1 millón de pesos. Y cuando hagamos el proceso de cierre, nosotros le vamos a decir, bueno, usted por alcancías digitales recaudó 1 millón de pesos, le corresponde este 20%, o sea, 200.000 pesos, y esos 200.000 pesos yo tengo que decirle, ¿se los transfiero o no? Y hay una decisión que el párroco con el consejo tendrá que decir, pásamelo o déjalo, porque también el párroco va a tener que hacerme, o el consejo económico, o la parroquia va a tener que hacerme un proceso de rendición de lo que recaudó de manera tradicional, sea por transferencia o sea por la cajita tradicional. Y ahí se va a hacer un proceso donde vamos a juntar los montos. Entonces yo le voy a decir al párroco, ok, la recaudación que yo tengo por alcancía es esto, y lo que usted tiene acá es esto otro. Entonces, si era 1 millón y otro millón, entonces su recaudación fueron 2 millones. ¿Ya? Y ahí puede ser, porque puede ser que el millón que yo tengo, para yo no transferirle, sino que se lo descuento de lo que me lo tiene que mandar. Ese es un acuerdo que va a existir cuando ya se haga el proceso de cierre para la cuadratura. Entonces, si tienen solo alcancías digitales, claramente le voy a tener que transferir al párroco, a la parroquia, porque al párroco no se le transfiere, sino que a la cuenta de la parroquia, ni a cuentas personales tampoco, sino que todo va a ser enfocado a la cuenta parroquial. Y si la parroquia tiene, también ahí llegaremos a acuerdos de cuánto transfiere o cuánto no para los temas de las cuadraturas finales. ¿Ya? Eso va a seguir sí o sí posteriormente al cierre. ¿Sí? Y lo último, mira, estaba mirando la página y mi parroquia sale 3 veces. Entonces, hay 2 con el mismo nombre, pero no distingue por comuna y uno no distingue por comuna. Eso se puede revisar en algún lado. Yo sé que en Santiago, por lo menos, existe una que se llama Divina Providencia, que está en Providencia, y la otra es Madre de la Divina Providencia, que esa está en Puente Alto. Sí. Pero hay 2 Madres de Divina Providencia sin comuna. Voy a pedirle a informática que lo revisen, así que voy a revisar porque precisamente estos días hemos estado revisando los nombres y esas cosas. Claro, para evitar confusiones. Sí, claro. Te envío un poquito mejor, pues. Ya. Sí, para acordar. No problema, yo igual lo voy a dejar registrado para tenerlo en la observación. Ya, mencionar algunos tipos de proyectos que se están haciendo, que se van a hacer. Mire, así, muy breve enunciado nomás, ¿no? Sí, por ejemplo, uno de los proyectos que se ejecutó el año pasado fue en la Fundación Regazo. La Fundación Regazo tuvo un proyecto que sí se ejecutó en la zona, acá en zona norte, en Independencia, donde ellos trabajaron y hicieron proyectos con niños migrantes, entonces, y con sus familias también. Entonces, ese era uno de los proyectos, por ejemplo, que se trabajó, y hay otros que quedaron inconclusos. Por ejemplo, en la zona del Maipo había la implementación de una casa de acogida que quedó inconclusa porque justo hubo cambio en la zona, entonces no se pudo concretar, pero está pendiente de ejecutar. Hay un proyecto que también está con el CEAIN, que son también con mujeres que, de hecho, son mujeres migrantes que por opción, por ejemplo, trabajan en la prostitución, pero con un foco también de ojalá sacarlos de eso. Entonces, hay una congregación de religiosas, las adoratrices, que hacen un trabajo muy lindo con ellas, que salen a buscar, ellas no le hablan obviamente en ese término, sino que para ellas son sus chiquillas, son sus amigas así también, y ellas hacen un trabajo bien bonito, y ese proyecto, por ejemplo, está pendiente, porque también, lamentablemente, no podían salir a las calles, entonces era imposible hacer un proceso con ellas. ¿Qué otros proyectos también había? Habían varios en relación a proyectos de casas de acogida, y otros que también estaban, pero como decimos, principalmente como promover en cierta forma al migrante, más que solamente de ayuda. Y eso era como a grandes rasgos lo que estaba. No sé si más o menos, claro, no tengo fresco los 10 proyectos, pero sí a grandes rasgos eran un poco orientados en eso. Eso Eduardo, después se puede postular, algo así, ¿cierto? Sí, claro, se hace un proceso de postulación. La postulación al Fondo Nacional es una postulación abierta, se hace más o menos siempre entre julio y agosto, se hace el proceso. El año 2020 fue súper tarde, porque como la recaudación fue tarde, los proyectos se lanzaron en octubre y se hizo un proceso, de hecho, no, a diferencia de otro año, hasta la postulación se hizo de manera virtual, donde en un video cortito tenías que explicar qué es lo que querías hacer. A diferencia de otros años que se mandaba un proyecto bien armado, con presupuesto, con todo, acá este año fue muy distinto, porque también se ocupó harto la tecnología. ¿Ya? Y los proyectos nacionales del Fondo Diocesano o de Santiago
Eso se ve con el área nuestra, donde los encargados de pastoral social pueden acercarse a los encargados de pastoral social territorial para decirle, mira, sabes que tenemos esta iniciativa, no sé si existe algún aporte, algún recurso. Eso, tenemos gente que está en cada zona de nuestro equipo que puede ir detectando si necesitan ayuda o no, para poder apoyar, ya sea a través de un proyecto como tal o a una iniciativa, y eso se tiene que acercar al área nuestra, ¿ya? Más dudas también lo pueden hacer a los correos de nosotros si tienen alguna inquietud o si tienen alguna iniciativa en su parroquia o en la zona, porque no necesariamente tiene que ser pensado en la zona, puede que sea una iniciativa que sea para la zona o no necesariamente asociada a una parroquia, puede ser una junta de vecinos, no tiene un foco como tal, y que incluso pueden ser gente que ni siquiera sean necesariamente católicos, pero que sí se haga un trabajo con migrantes. Ya, eso es como parte del respeto a la intención del donante. No sé si más o menos queda clara la inquietud en relación a eso. Súper bien, gracias. Después, si quieren, yo les puedo compartir los nombres de los proyectos a través de Paul para que él les cuente cuáles eran los proyectos que estaban en Santiago y así ustedes puedan tener más transparencia. Y también, por lo menos la página de Cuaresma de Fraternidad.cl sí tiene más información de los proyectos a nivel nacional. Entonces, si ustedes quieren saber un poquito más, ahí hay un poco más de información, hay fotos de las distintas cosas que se han ido ejecutando, entonces hay hartas cosas interesantes. Y nosotros periódicamente también nos estamos reuniendo con el equipo nacional para saber cómo van los proyectos, cómo va la recaudación, si hay iniciativas nuevas, para que se puedan tomar también en otras diócesis. Eso. Excelente, Eduardo. Yo creo que por lo menos se han respondido las inquietudes que habían surgido previo a la reunión y tal como tú dices, cualquier otra canalizarla a través de tu correo o bien tu celular que lo dejaste ahí en el chat. ¿eh? Claro, y como decía, está el correo también de José, el mío y el del que revisamos juntos, que es el de cuaresma@iglesiasantiago.cl. Así que eso, de José. quedamos ahí Perfecto. dispuestos a lo que ustedes quieran y necesiten. No tengan miedo, nosotros vamos a poder, a lo mejor si nos llegan muchas solicitudes, claramente a lo mejor nos vamos a demorar un poquito, pero vamos a tratar de hacer la entrega lo antes posible. Y como les decía, por lo menos esta semana, el jueves, vamos a estar haciendo entrega de materiales en algunos lugares. Y si es necesario alargar otro día, lo vamos a hacer. O sea, desde ya convérsenlo ustedes con sus comunidades, con su zona, y cualquier duda, háganla nomás. O sea, no tengan miedo de consultar. Para eso estamos. ¿Ya? Bien, ok. Entonces, por ahora voy a detener la grabación.